con los compañeros. Bueno, un saludo, buenas tardes. Estamos en la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Hoy va a ser la primera clase con contenido teórico. El otro día hicimos una presentación. Desgraciadamente, por problemas técnicos que tuvimos en la UNED, pues, aunque se grabó esa sesión y se le dio acceso a esa sesión, no todo el mundo puede ver el vídeo ni puede descargarlo, pero fue una sesión solamente de presentación de la asignatura, de criterios de evaluación, etcétera, etcétera, que como ya sabéis tenéis en la guía propia de la asignatura y tenéis también en los contenidos, temarios, el manual obligatorio de la asignatura. Todo ese tipo de cuestiones las tenéis ya a vuestra disposición. Si alguien de manera particular tuviera volvemos a tener incidencia. Qué divertido. Bueno, volvemos a tener incidencia. Esperemos que no tengamos ningún problema más. Vale, está grabando y toda la sesión. No sé si habrá alguien pendiente de admisión. Bueno, pues vamos a empezar con el tema 1 y el tema 1 de nuestro material, que ya os lo pasé en su día, ¿vale? Para que lo tuvieseis también en PDF del mismo PowerPoint que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, un momentito, voy a compartir con vosotros. Aquí. Vale. Bueno, yo entiendo que este material lo estáis viendo ahora mismo. Un momentito, vamos a hacerlo de otra manera. Ay, 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 ay. Esto no es. Vamos a hacerlo de otra forma. A ver si ve mejor. Esto no vale. Vale. Ahora. Vale, yo creo que ahora mismo deberían de verse. Vale, por favor, alguien que conecte el micro y me diga si está viendo el PowerPoint. Sí, se ve. ¡Ay! Vale. Bueno, pues ya vamos lanzados. Bueno, vamos a empezar con el tema 1 de Estado y Sistemas de Bienestar. El tema se llama Estado de Bienestar y Ciudadanía. Estoy ahora mismo trabajando con gente que está desde casa y con gente que está en el aula, entonces voy a ir un poco así, ¿vale? Es muy importante que entendáis que este tema es fundamental tanto para la asignatura, ya lo dijimos en la presentación, como para muchas otras asignaturas dentro del plan de estudio que tenéis de formación de trabajo social, ¿vale? Entonces, incluso para asignaturas de segundo o tercero, que vais a estar viendo material y conceptos y elementos que se explican en este tema 1, ¿vale? El tema 1, por ello, seguramente dedicaremos un poco más de tiempo que al resto de temas que se pueden dar prácticamente en una tutoría cada uno de ellos, pero no me importa estar más de una tutoría trabajando las dudas y las cuestiones que puedan ir surgiendo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar explicando
palabras clave y conceptos importantes que ya lo tenéis al inicio de vuestro manual, que es precisamente algunas de ellas, como por ejemplo la beneficencia. La beneficencia, ¿qué es la beneficencia? Bueno, vamos a ver, la beneficencia tenéis que entender que es una forma, no es la caridad, ¿vale? Bueno, vamos a explicar mejor la caridad, que es la segunda palabra que viene ahí. La caridad es un acto impulsivo que normalmente se mueve por la patata, ¿no? Se mueve por el corazón, donde una persona o un grupo de personas aporta a través de, pueden ser prestaciones en términos de ayuda económica, de comida, de abrigo, de cobijo, aportan una serie de recursos a otras personas que están en situación de necesidad. Entonces se produce un acto caritativo, ¿vale? ¿Qué ocurre con la caridad? Que cuando se empieza a organizar y se empieza a sistematizar, y ahí entraríamos ya los trabajadores sociales, ya hablamos de beneficencia, incluso hablamos de organizaciones o profesionales que son intermediarios entre aquellos que aportan recursos y aquellos que los reciben. Como veis, la beneficencia es una evolución del concepto de caridad, va mucho más allá que el propio concepto de caridad e incluso puede haber una beneficencia pública, es decir, no necesariamente basado en el altruismo o en la buena fe de personas dadoras, ¿verdad? O donantes, sino que pueden ser directamente en base a administraciones públicas o ayuntamientos o un consorcio, una diputación o un cabildo insular, depende de lo que vayáis leyendo de cada época, vais a encontrar cómo diferentes organismos podían aportar bolsas económicas que servían o iban destinadas a personas que estaban en situación de carencia o situación de necesidad. Si os dais cuenta, ahí ya estamos los pseudo o cuasi trabajadores sociales. Estos elementos han ido evolucionando, pero ¿eso significa que hoy día no exista la caridad? No, 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 la caridad sigue existiendo. Si tú vas por Sevilla y tú ves una persona en situación de necesidad y a lo mejor tú coges y le das una moneda o le compras un bocata o le compras una botella de agua, eso es cosa tuya, eso es caridad tuya. O en un momento determinado una orden religiosa, alguien recoge dinero en tu nombre y lo administra y le da ese dinero o ese recurso, o esa prestación o lo que creen con ese dinero a personas que lo puedan necesitar. La beneficencia sigue existiendo. Y son formas de transmisión o de ayuda, ¿verdad? A personas que se encuentran en situación de necesidad, canalizando desde donde haya algún recurso, aunque sea uno puntual y pequeñito, a las personas, en ese caso, que lo puedan necesitar, ¿vale? Muy diferentes son los derechos sociales. Pues claro, la caridad, ¿tú la puedes exigir? No. ¿La beneficencia la puedes exigir? No. Esos son elementos que no comportan derechos. Claro, cuando hablamos de derechos sociales, ya daremos un poquito de Marshall. Cuando hablamos de derechos sociales, ya estamos hablando de un elemento que si a mí no me lo dan, yo me puedo ir a un tribunal y yo lo puedo denunciar. Oiga, mire usted, que yo tengo X edad, yo he cotizado tantos años y a mí me corresponde una pensión por vejez y me tienen que dar usted la pensión. Oiga, es que yo soy el Estado y no tengo dinero. Ah, pues me da igual. Es que la ley dice que usted me lo tiene que dar. Yo me puedo ir a un tribunal, yo puedo denunciar al Estado. Y el tribunal me va a dar a mí la razón. Y si el Estado no tiene dinero para pagarme a mí, lo va a sancionar de manera que el Estado pues venda usted lo que tenga que vender, pero a esta persona a usted le da su pensión porque es su derecho, que es la diferencia, si os dais cuenta. ¿En qué se basaría un estado de bienestar? En la caridad, en la beneficencia, se basaría en derechos sociales. Esa es la base fundamental de lo que nosotros vamos a ir construyendo o trabajando, sobre todo en este tema 1, que tenemos que comprender por qué se montó o por qué existió en un momento determinado los propios estados de bienestar que van a comportar esos derechos sociales o van a intentar asegurar esos derechos sociales a las personas en general. ¿Solo a las personas en situación de necesidad? No, al que tenga derecho. Si dice que hay un derecho que todos los niños y niñas de una región o de un país tienen derecho a una educación gratuita, pues son todos los que tienen derecho a una educación gratuita. Y en este caso no haría falta o no se estaría midiendo en ningún elemento, ¿vale?, que tuviese que ver con la cantidad de dinero o recursos disponibles. Igual que la cotización. Si tú eres una persona mayor y tú has cotizado durante tus años y a ti te comporta esa cotización una pensión, bueno, pues tu derecho, ¿vale? Y ese derecho va para ti. Estos elementos son muy, muy importantes. Más conceptos que vamos a trabajar. Ah, se ha apagado esta pantalla, ¿no? Elementos que vamos a ir también teniendo en cuenta. Por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa. Ese concepto es muy importante porque va a significar
un gran cambio de pensamiento y un gran cambio de paradigma y un gran cambio de época, ¿verdad? Porque pasamos de lo que sería la Edad Media, la transición desde la Edad Media, pasamos directamente a lo que sería la edad moderna, ¿no? Ya hacia la contemporaneidad. Con la Revolución Francesa lo más importante va a ser la generación de los derechos civiles, ¿vale? Y de las libertades. Recordad que el lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Bueno, esas eran las palabras de esos tiempos. Pero básicamente lo que venía a decir es que todas las personas éramos iguales ante la ley. Esto ya es una simplificación de un proceso que durará mucho tiempo y que no hay nadie, o no debería de haber nadie por encima, y además debería haber una división de poder, y además debería haber unos garantes de los derechos, y además esos derechos deberían poder ser exigidos por cualquier persona ante un Estado. Esto lo que va a suponer realmente en la propia Revolución Francesa, el propio cambio de época. Sin derechos, esos derechos primero, no existirían, ya lo vamos a ir viendo, otro nivel de derechos, que son los derechos sociales, que saldrán con posterioridad, pero que serán los que garanticen un estado de bienestar. Oigan, miren ustedes que yo conozco dictaduras, la dictadura de Franco tenía políticas de bienestar, educación, sanidad, todo eso muy al estilo del franquismo, ¿no? Vivienda, políticas había pleno empleo. ¿Significa que eso era un estado de bienestar? No, porque una de las bases fundamentales de un estado de bienestar es que tiene que haber un estado de derecho. Es decir, mientras que hubiese presos políticos en las cárceles, aunque tú dieses educación y vivienda, no significa que estuvieras en un estado de bienestar. Estaba en un régimen dictatorial, una dictadura, en este caso de tipo fascista, una evolución secundaria en los últimos años, pero que daba o ponía en marcha políticas keynesianas que luego las vais a entender y las vamos a explicar por época, porque tenemos que entender también la propia realidad española. Esos elementos son muy importantes. Otro concepto muy importante que debemos de interiorizar y que cuando hagáis la lectura del libro os va a servir de mucho es el propio concepto de la revolución industrial. ¿Qué supone para nosotros? Pues básicamente el nacimiento del trabajo social. Pensad que con la revolución industrial se van a dar muchos avances sociales, muchos avances científicos, pero también se va a crear las grandes bolsas de miseria de la humanidad que hasta entonces no habían existido. Es decir, cuando más pobres hay en la historia de la humanidad es a partir de las revoluciones industriales. Va a crear grandes cantidades de riqueza, esas revoluciones industriales, que van a ir a muy pocas manos a costa de unas grandes bolsas de miseria que además se van a convertir en un riesgo social. Porque claro, si hablamos de ya no un pobre, dos pobres, tres pobres en mi pueblo, sino que hablamos de barrios obreros cargados o llenos de familias con necesidades o con falta de recursos económicos o con problemas para poder autoabastecerse o alimentarse, ya podemos hablar de que pueden existir altercados, revoluciones, elementos violentos, ya se va convirtiendo en un problema. Esas revoluciones industriales las iremos viendo a poco, pero no solamente van a crear las condiciones de grandes bolsas de miseria, sino que como contestación a esas bolsas de miseria, que devienen de muchas formas, no solamente es por la apropiación, ya sabéis, de los medios de producción, por unas pocas personas, sino también por la destrucción, por ejemplo, de todo lo que era la pequeña clase media que venía de épocas anteriores, como eran los artesanos. Pensad que cuando se empiezan a fabricar en fábrica aperos de labranza e instrumentos de arado y demás a nivel industrial, pues todos aquellos que tenían sus pequeñas carpinterías o talleres y fabricaban todos esos elementos, ya su trabajo costaba más caro que el de las fábricas. Terminaban cerrando y terminaban trabajando para las fábricas. Igual que la gente que cosía o igual que la gente que hacía cualquier producto manufacturado. Es decir, aparte de romper o destruir las pequeñas clases medias patrimoniales, que existían muy pocas, lo que hacemos también además es crear grandes bolsas de miseria, grandes bolsas de pobreza, normalmente concentrados donde poníamos la fábrica o muy cerca de donde poníamos la fábrica. Por eso no es casualidad que las grandes barriadas marginales de nuestra historia de España estén precisamente en contextos de grandes desarrollos industrial, especialmente en los años 60 en España, y vamos a hablar de Barcelona, y su área metropolitana, hablamos de Madrid, su área metropolitana, hablamos de Sevilla, aunque se agotó pronto y la gente se fue de aquí, ¿vale? Hablamos de Valencia, hablamos de... O sea, hay zonas muy concretas, ¿vale?, que tienen una trayectoria que tienen que ver con esto. ¿Por qué es tan importante? Porque
para contestar estas situaciones, vamos a ver cómo surgen profesiones pagadas o profesionales y trabajadores de la administración pública que van a intentar ayudar, apaciguar, corregir esas deficiencias que los propios sistemas industriales van a ir creando revolución tras revolución, pues hasta el siglo XX prácticamente, y con las últimas revoluciones industriales que estamos aconteciendo. Pensad que todo esto que está ocurriendo ahora mismo de la robótica, la inteligencia artificial, va a sustituir un montón y va a expulsar un montón de mano de obra, igual que lo ha hecho cada vez que ha habido un cambio tecnológico. ¿Eso qué significa? Pues significa que si esa mano de obra no se recicla, la tendencia es al empobrecerse, ¿vale? A menos que haya sistemas, estados de bienestar o políticas activas que sean capaces de frenar esto, ¿vale? Pues en esos contextos donde el trabajo social se va a desarrollar especialmente. ¿Dónde empezarán los primeros cuerpos? Ya lo veremos un poco en otras asignaturas, en orígenes y estado de bienestar, de trabajadores sociales, pues básicamente en barrio obrero primero de Barcelona, ¿vale? Y luego pues al resto de España. Y vamos a ver el gran desarrollo fuerte, como trabajador social, nos llamamos asistentes sociales en aquella época, pero son los trabajadores sociales. Más conceptos. Pacto de estado de bienestar. Mira, el estado de bienestar lo iremos explicando también poquito a poco, pero yo voy a ir dando saltos todo el tiempo para que cuando hagáis la lectura sepáis de dónde venimos y lo que nos vamos a encontrar 2 o 3 páginas más adelante. El pacto de bienestar es un pacto entre 3 grandes grupos de interés de nuestro mundo, ¿verdad? Uno serían los trabajadores, la gran masa obrera, se dice los trabajadores, pero es toda la población en general. Por otro lado estarían los empresarios, el sistema empresarial, el capital, también estaría aquí. Y por otro lado estaría la administración pública. ¿Qué se llama pacto keynesiano? Pues el pacto keynesiano es un pacto que esas 3 grandes fuerzas simbólicamente firman, ¿verdad? No se sienta nadie a firmarlo, entendérmelo, sino que esas 3 grandes fuerzas que tienen intereses contrapuestos, pensad, ¿qué quiere un Estado? Un Estado quiere un statu quo, que todo permanezca igual y que está en el poder siempre esté en el poder. ¿Qué es lo que quiere el empresario y el capital? Pues acumular toda la riqueza y absorber toda la riqueza en tiempo lo más rápido posible hacia ellos mismos. ¿Y qué quiere un trabajador o los trabajadores? Pues cobrar mucho dinero y trabajamos pocas horas. Como veis, son elementos contrapuestos. Y si no me gusta, pues puedo hacer una revolución, con lo cual también estaría contrapuesto contra el propio Estado. Conseguir un equilibrio, estoy siendo muy demasiado sincrético, pero entenderme, entre esas fuerzas es muy complicado, pero eso es lo que se consiguió con el estado de bienestar. Es decir, con los estados de bienestar salía beneficiado, muy beneficiado, ya veremos por qué el Estado, porque se mantenía un sistema además capitalista, no era comunismo, pero tenía elementos del comunismo, ¿vale? Ya veremos por qué. La empresa se va a hartar de ganar dinero. ¿Por qué? Pues porque va a estar la clase media trabajadora con unos tipos de salarios muy concretos, donde se inventa, a partir de los años 30-40, el consumo en masa. O sea, que el que tenga fábrica y venda cosas se va a hacer inmensamente rico. ¿Y qué ocurre con los trabajadores? Pues en ese momento con el estado de bienestar va a tener unos muy buenos puestos de trabajo, unos puestos de trabajo fijos, o casi fijos, ya veremos que hay excepciones, con unos buenos salarios y además me puedo ir de vacaciones, me puedo comprar un frigorífico, me puedo comprar una televisión, me puedo comprar un coche, no sé si vais viendo este dibujo histórico, ¿vale? Y además siempre voy a pensar que la vida que van a tener mis hijos va a ser mejor que la mía y por eso va a haber hasta un baby boom. Algunos estarán ya ahí diciendo, ostras, pues eso no es lo que hay ahora. No, no es lo que hay ahora. Por eso ahora no hay estado de bienestar, ni la gente tiene 3, 4, 5, 6 hijos, ni tenemos la misma situación social, ni tenemos las mismas perspectivas, ni mucho menos, ni el mismo tipo de trabajo, porque han cambiado. Todo esto lo iremos explicando, ¿vale? Pero quiero que entendáis, a lo que llamamos pacto de bienestar fue ese pacto simbólico que solamente duró 30 años más o menos y solamente en algunos países. España, ya os lo enseñaré también, se subirá al estado de bienestar cuando el estado de bienestar ya se está destruyendo. Nosotros, recordad que muere Franco en el 75, Franco ya había intentado políticas al estilo keynesiano, que se llama, Keynes es un economista, que también lo explicaré, y intenta hacer eso imitando sobre todo las políticas centroeuropeas alemanas, porque sabéis que Franco el Estado franquista bebía mucho de la cultura alemana y trabajaba mucho con la influencia alemana. En ese momento en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, está en expansión un estado de bienestar potentísimo. De hecho, todavía hoy viven de ese estado de bienestar.
España imitará eso, siendo una dictadura, pero lo imitará. Pero claro, cuando muere Franco, en los años 70, la crisis del petróleo, el 73, etcétera, etcétera, os vais a dar cuenta de que hay un montón de países que ya están destruyendo sus propios estados de bienestar. Cuando España se suma al estado de bienestar, quiere tener un estado de bienestar, de hecho lo pone en el artículo 1 de la Constitución, ya todos los estados de bienestar se están desmantelando. Entonces, claro, nosotros nos subimos muy tarde, entonces un estado de bienestar casi lo llegamos a montar, pero como dice mi maestro Malagón, más bien montamos un estado de regular estado, pues nos quedamos un poquito como a medio, ¿vale? Hay estados mejores que el nuestro, también los hay peores. El norteamericano, por ejemplo, que ya os hablaré de los modelos de estado de bienestar. Importante, se crean los estados de bienestar y los estados de bienestar lo que tienen son como grandes sistemas de protección. Y aquí viene el nombre de la asignatura. El nombre de la asignatura es Estado y Sistemas de Bienestar, ¿vale? ¿Cuáles son esos sistemas de bienestar? Pues, por ejemplo, el sistema educativo, además normalmente lo llamamos sistema, ¿vale? Pero es la educación, el sistema sanitario, la sanidad, el sistema de la seguridad social, donde estarían pensiones, estaría también las políticas de desempleo, aunque las políticas de desempleo son malísimas en España, y estaría el tema de servicios sociales. Servicios sociales de lo último que se desarrolló en España, lo más tardío que se desarrolló en España, y es lo que más déficit tiene, sobre todo en términos de derechos sociales en nuestro país, ¿vale? Es muy deficitario. Pero son los 5 grandes sistemas de bienestar que nosotros vamos a ver como temas específicos dentro de la asignatura. Cuando surgió la ley de dependencia, alguno de vosotros, pues no sé si lo recordará, lo tuvo como un elemento importante, ya ha pasado, ya llovió desde que surgió, no está operativa al 100%, ya os contaré un poquito sobre el tema de dependencia. Hay quien llamaba a la ley de dependencia el 6º sistema de protección o la 6ª pata del estado de bienestar. Era por aquello de como si fuera un sistema más. Técnicamente debería de ser, debería de estar dentro de los propios servicios sociales y como un elemento garante, ¿verdad?, de esos déficits que la seguridad social pues no podría llegar. No os preocupéis porque todo esto cositas las vamos a trabajar, las vamos a ir explicando, tenemos tiempo, ¿vale?, para ir trabajando en los diferentes temas. Bueno, ¿qué hace vuestro libro? Vuestro libro a partir de ahora lo que va a hacer es ir haciendo un recorrido histórico por hitos importantes en todo lo que sería el hecho de, aquí os pone garantizar la supervivencia o la atención a personas que están en situación, diríamos ahora, de vulnerabilidad o situación de necesidad, es decir, la protección de los más débiles, básicamente. Entonces, claro, en antecedente, para nosotros encontrar un antecedente potente, tenemos que irnos al Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es este que está aquí. Yo espero que lo estéis viendo desde casa, desde aquí también lo veis, ¿no? El Código de Hammurabi. Tocó de vez en cuando porque se va a la pantalla. Pasa moda ahorro, yo no sé. El Código de Hammurabi, este, por ejemplo, que es el original, está en el Museo del Louvre, ¿vale? Y esa foto la hice yo y me la traje para poderla poner de ejemplo en clase, ¿no? Es una piedra, como veis, un pilote negro impresionante, pues aquí no cabría en la altura, pues puede tener, pues no sé, cerca de 3 metros o cosas así, donde se ubica en la época de la antigua Mesopotamia. Fijaros ahí, siglo XVIII antes de Cristo, ¿vale? Estamos hablando de que ese pilote, si aquí no se ve, no se puede apreciar, pero cuando estáis en el museo lo podéis ver, está todo él tallado de escritura de la época mesopotámica, creo que es la cuneiforme, pero no me atrevo a decirlo, todo entero y con las normas y reglamentos que se aplicaban en esos reinados. Eso estaba en la puerta del Palacio Real, pero fuera, en la plaza del pueblo, fuera, donde todo el mundo conocía las normas. Y cada vez que pasaba algo, se juzgaba con las normas que estaban escritas en ese pilote público, ¿vale? Se llama el Código de Hammurabi, que lo vais a estudiar en Derecho, lo vais a estudiar en un montón de sitios, porque es el primer código o norma o ley o reglamento escrito que se tiene constancia de la humanidad, que es este que está aquí. En ese primer código ya venían directrices para la protección social y la protección de los más débiles, ¿vale? ¿Eso significa que esto era como un estado de bienestar? No, ni de lejos, ni de lejos. Tened mucho cuidado porque las políticas de protección de los más débiles, había veces que la política de protección de los más débiles era, tú veías una persona que había nacido con una tara, una deficiencia, y para protegerlo lo mataba. Entonces, y esto estaba estandarizado. Hay culturas y pueblos que hacían estas barbaridades, ¿vale? Eran maneras de aniquilar
personas diferentes y entendían que estaban haciendo un bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos encontrar elementos de este tipo que nos pueden sorprender y serían terroríficos en nuestro tiempo, ¿no? Pero realmente podéis encontrarlo. Aquí no se habla de eso, sino que se hablaba de que había que proteger los más débiles y se le encargaba al rey la protección de los más débiles. Normalmente se hacía a través de, como podían almacenar grano y podían almacenar comida, en épocas de escasez se repartía, según la familia, el número de hijos, les correspondía partes de comida, ¿vale? Pues eso estaba estructurado, por ejemplo, en el Código de Hammurabi y en otros textos de otros pueblos posteriores, ¿vale? En vuestro manual, en vuestro libro también vais a encontrar ejemplos de las dinastías chinas. La historia de China es antiquísima, tiene muchos procesos históricos, muchas diferencias entre reyes, reinados y dinastías, porque es muy rica la historia china. Pero sí es verdad que en esas dinastías y en la antigüedad china ya se encontraban por escrito registros de instituciones de acogida, por ejemplo, para los niños. Hay más ejemplos, pero estas son muy significativas porque se encuentran textos, tablillas, etcétera, etcétera, en chino antiguo, donde venían, por ejemplo, los controles de gasto, número de niños que había, cómo se trabajaba con ellos, los que se iban para trabajar como soldados, los que se iban, todo eso quedaba registrado y se han encontrado textos de este tipo que es un sistema de protección, como si fuera un centro de menores que procurase la inserción social, diríamos ahora, de menores que son, por lo mejor, que no tienen padre y madre, o son huérfanos, o están en situación de carencia o necesidad, ¿vale? También, pues, el propio Antiguo Testamento, que es mucho más nuevo que las dinastías chinas, que el Antiguo Testamento nos parezca antiguo, pero esto ya es muy moderno comparado con los chinos. En la parte del Antiguo Testamento tenéis un montón de ejemplos, si lo analizáis no como texto bíblico ni como texto religioso, sino como un texto que documenta la historia de un pueblo, porque hay evidentemente al estilo de la Biblia, ¿no? Sí es verdad que hay un montón de ejemplos de atención al necesitado, ¿vale? Tanto de personas físicas, instituciones, cómo se organizaban, o reyes, etcétera, etcétera, cómo iban ayudando a personas o a personas en situación de necesidad en general. Grecia también vais a leer, vais a ver cositas por el libro. Yo digo, esta parte es un recorrido histórico, básicamente, ¿va? de la preocupación de los pueblos por atender a las personas en situación de necesidad, donde en la propia Grecia vais a encontrar, por ejemplo, la atención a hijos de fallecidos en combate. Yo no sé si habéis visto las películas de Esparta, los espartanos y todos estos pueblos tan guerreros, también lo tenían los griegos, los atenienses, etcétera, etcétera. Es que los espartanos llamaban a los demás, los llamaban los griegos, pero en verdad eran griegos. Estos pueblos, estas mini ciudades, mini reinos, tenían políticas de protección, casi todas ellas, y mira que eran brutos muchas veces, sobre todo para atender a la familia del que caía en combate, porque entendían que había dado un servicio muy valioso a su rey o a su pueblo, a su metrópoli, o sea, a su ciudad, y lo que se hacía era protegerlo. ¿Qué se les daba o cómo estaba estandarizado? Lo mínimo que se daba era garantizarles la supervivencia, es decir, comida, vestido y techo, eso es muy importante, y además educación, con lo cual aseguraba de esa persona que había perdido a su padre en combate o lo que fuera, le aseguraban, digamos, el futuro dentro de lo que sería esa forma de atención social o de protección que nosotros estamos viendo en la antigua Grecia. También vais a encontrar que es más difícil el tema de los ancianos. Los griegos también tenemos ejemplos de trabajar sobre todo con ancianos inválidos, o sea, personas que por causa de edad no pueden ya sustentarse o no pueden trabajar, ¿vale? Y también vais a encontrar ejemplos tanto de procurarles subsistencia como residencia. Es decir, hoy una residencia de mayores, pues, ¿qué cosa más novedosa? Eso será del siglo XX. Esto es lo más antiguo que hay. De hecho, el origen de los mismos hospitales, que es todavía más antiguo de la Edad Media, el origen eran residencias de personas mayores, que era en verdad el enfoque originario. Y esto viene de Grecia. Es un recurso, un tipo de prestación o servicio de atención a las personas mayores que encontramos ya ejemplos documentados, porque siempre estamos hablando de ejemplos documentados escritos, en la antigua Grecia y posterior, la misma historia griega, pero un poquito posterior, ¿vale? Más cositas. Hombre, los romanos, muy importante. En Roma vamos a encontrar un ejemplo para aplacar el pueblo. Y esto lo vais a encontrar muchas veces en la historia de la atención social a las personas vulnerables o necesitadas,
¿vale? Muchas veces. Es decir, en Roma se hacían distribuciones de comida, ¿vale? Pero básicamente se hacía en las ciudades, lo que ellos llamaban las urbes. ¿Por qué lo hacían? Porque era donde se concentraban mayor número de personas que pasaban hambre, de personas que intentaban ganarse la vida y no tenían otra manera de hacerlo que a lo mejor puede ser pues robando o causando determinados agravios en la ciudad. ¿Cómo conseguimos que no haya disturbios o que no haya problemas con personas que están en situación de necesidad? Pues yo les garantizo cubrirle la necesidad. ¿Se va entendiendo esto? Es decir, los romanos ya intuyeron, bueno, intuyeron no, supieron perfectamente que todo lo que es las medidas de protección social son sistemas de control de orden público. Es decir, si tú quieres una revolución y quieres que el statu quo se acabe y que tu gobierno se vaya al traste, deja que las personas se empobrezcan, que pasen hambre, que sus hijos no tengan para comer. Y te puedo asegurar que esa sociedad está condenada a la destrucción. Todas las revoluciones, la base es la necesidad. No es tanto la ideología suelen ser alguien que dice cómo va a resolver un problema que ya existe. Y normalmente el problema es que no tenemos para comer. Esto es así. Entonces los romanos esto lo tenían muy claro. No podían dejar que esto ocurriera. Esto va a ocurrir constantemente. Sistemas de control de orden público a través de prestaciones o ayuda a colectivos en situación de necesidad. Una pregunta muy importante que os tenéis que hacer, ¿por qué? Por ejemplo, no sé si el antiguo PER, ahora se llama de otra manera, Plan de Empleo Agrario, Plan de Empleo Rural, tiene un nombre, ¿verdad? Es como un salario que se da por peonada en el campo. La peonada, ¿vale? Va sumando y tienes una cantidad económica. Solamente, esto es muy importante, que lo tengáis en cuenta, no te lo dan por ser español. Es una ley nacional, con fondos nacionales. Solamente te lo dan si eres andaluz o extremeño. Y alguien puede decir, vamos a ver, ¿eso qué significa? Que si yo vivo en Bilbao y soy peonero y yo hago mis peonadas, a mí no me cubre, no te cubre. Solamente cubre determinadas regiones que son sensibles, esto es muy importante, y donde se podrían producir altercados porque hubiese mucha masa de personas que no están trabajando, no hay empleo para ellos. Y entonces se pueden producir altercados. Esto que yo estoy contando es una medida muy nuestra, muy cercana, donde las autoridades políticas, da igual, europeas, nacionales y autonómicas y locales, tienen muy claro que o lo mantienen o a ver qué hacemos, porque es un polvorín el campo andaluz y Extremadura también, pero básicamente estaríamos hablando del campo andaluz. Pues esto ya lo intuyeron los romanos, ¿vale? Ya veremos cuando estudiemos a Bismarck, los sistemas bismarckianos, que Bismarck pondrá una serie de seguros sociales. De hecho, en él, en su sistema, están los inicios de la seguridad social. Fijaros lo que es la seguridad social. Vienen de esos seguros sociales, donde él los utiliza básicamente para reprimir las revueltas de tipo comunista, marxista, que están asolando esa Alemania que pretende unificar. Entonces, lo que hace o lo que hará, ya os lo contaré, será primero asesinar en la noche de los cuchillos largos a todos, absolutamente todos, los líderes comunistas marxistas que había en ese momento en Alemania, ¿vale? De tipo comunista sobre todo, los aniquila y al día siguiente pone en marcha todas las medidas sociales, seguros sociales, que esos líderes prometían al pueblo después de una revolución. Con lo cual anularon Bismarck anuló, fíjate, esto llevado al extremo, pero un ejemplo histórico muy fuerte, anuló un posible desorden público aplicando políticas de bienestar, vamos a llamarlo así, o políticas sociales, ¿vale? Bueno, más cositas, fijaros, en la antigua Roma, la atención a los ancianos también la vamos a encontrar, sobre todo en la época de Ulpiciano, lo tenéis que mirar en el libro, creo que es el siglo III, donde incluso se han encontrado cálculo de los costes de manutención de las personas mayores en situación de necesidad, como si fuese un estado de cuenta de una residencia de personas mayores actuales. ¿Cuánto consume de agua? ¿Cuánto de medicina? ¿Cuánto de...? Al estilo de la época, entenderme. Muy importante también, al final, ¿no? La última etapa del Imperio Romano, de la época romana, estaría ya la presencia del cristianismo. ¿Vale? Ya sabéis que la cuna del cristianismo es el propio Imperio Romano, pero claro, estamos hablando del cristianismo primitivo, ¿vale? Pero ya desde ahí, ¿vale? Muy importante, pues valores como la ayuda al prójimo, el tema de la caridad,
Además, la caridad es redentora, te salva, la caridad sirve para que el rico pueda entrar también al cielo. O sea, hay un concepto, ¿vale? Esto es pensamiento, ideología, teoría cristiana que va a mover muchos elementos que tienen que ver con la atención también de los necesitados, aunque con ese deje religioso, ¿verdad? El tema de la limosna cristiana, etcétera, etcétera. Esto ya empieza aquí. Y esto va a coger ya dimensiones muy potentes. Fijaros, por ejemplo, todo lo que va a ser la Edad Media en Europa está colonizada por estos valores y está llevada a cabo por estos valores que son los que van a trabajar elementos de atención, aunque desde el enfoque religioso. Más cositas que vais a encontrar en el libro. Bueno, durante la Edad Media, ya sabéis que durante la Edad Media es un sistema, ¿verdad?, de vasallaje, donde están el rey, los señores feudales en diferentes grados y la iglesia. Ahí estaría y después estaría el pueblo llano, ¿vale? Son los denominados estamentos, etcétera, etcétera. Hay sistemas de vasallaje, donde lo que es la inmensa base del pueblo, ¿vale?, es vasallo de los señores feudales y de la iglesia, que serían los siguientes que están ahí. Eso significa que todo su trabajo les pertenece a esos señores y a esa iglesia y todos sus impuestos o recaudaciones van hacia esos grupos. Importante, se supone que durante esa época es obligación del señor feudal atender a sus siervos, es decir, no deberían de pasar hambre. Yo digo deberían, no, porque esto va a depender mucho de las regiones, de las épocas, del propio estilo del señor feudal. Habrá señores feudales que cuidarán a sus siervos y habrá señores feudales que les darán exactamente igual a los siervos y tirarán para adelante con lo que necesiten, ¿vale? Cosa también importante que vais a leer en la evolución de la atención. Es la burguesía. Estamos ya también en la Edad Media. En la Edad Media sabéis que hay como dos grandes realidades, ¿no? Esta es la realidad del campo, donde vive en verdad la mayoría de la población. La mayoría de la población vive en el campo y es agrícola y es donde trabaja este sistema de vasallaje. Todos son pobres, menos los señores feudales, ¿vale? Todos, absolutamente todos, son lacayos o siervos y están por debajo, ¿vale? Solamente salvaría la iglesia, hemos explicado, y los señores feudales que estarían más o menos al mismo nivel, porque además los dos pueden cobrar y pueden tener propiedades, pueden cobrar renta, pueden cobrar impuestos, pueden cobrar a la iglesia el diezmo, todo eso está estamentado, ¿vale? Los demás no. Menos en las ciudades. ¿Qué ocurre en los burgos? Por eso se llamará la burguesía. En los burgos son zonas de comercio. Entonces hay comerciantes. Es zona también de gremios. ¿Qué son los gremios? Pues los panaderos, los alfareros, los carpinteros, los herreros. Es decir, son como los técnicos. La gente que sabía oficio, tenía oficio y por tanto podía fabricar cosas y vender cosas. Es decir, podían tener poder económico, pero no político. Si yo puedo tener un montón de dinero porque soy artesano y vendo un montón, pero yo no mando, porque ni soy cura, ni soy noble. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces esto va a crear un poder económico ahí que va a ser la base del futuro capitalismo. Bueno, lo tenemos que dejar, tenemos que cortar aquí. El próximo día vamos a retomar a partir de la burguesía y vamos a ir explicando un poco cómo estos elementos van a irse exportando a otras zonas. Porque fijaros, estos burgueses con poder económico llegará un momento que no les mole cómo funcionan las cosas. Oye, yo no puedo mandar teniendo más dinero que mi señor feudal o que la iglesia a la que yo pertenezco. Mi gremio tiene más poder que esta gente, pero en cambio nosotros no mandamos. Me encantaría cambiar las reglas del juego y que se mandara según el dinero que tuviera. ¡Uy! Eso es lo que tenemos ahora, ¿vale? Esta gente serán los que financien las denominadas revoluciones burguesas. Esas revoluciones burguesas, la primera de ellas es la Revolución Francesa, ¿vale? Los primeros que van a financiar esto y financiarán religiones alternativas, como por ejemplo los protestantismos. ¿Por qué? Porque el protestantismo no justifica el dominio de la Iglesia Católica, sino se confronta a ello y habla de que se puede acumular, que se tiene que vivir el momento y que no es la recompensa que viene después, sino que tú tienes que obtenerla ya en vida. Fijaros, son conceptos capitalistas. Todo esto irá montando un sistema ideológico alternativo con mucha financiación, y ni os cuento cuando llegue el oro de América, ¿vale? Con mucha acaparación de capital por manos de gente que ni son nobles, ni son iglesias y por tanto financiarán
revoluciones y cambios a su favor, que es lo que nosotros tenemos hoy. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que me enreo, y tenemos que empezar con la siguiente clase. Perdona, Sí. ¿has dicho que no tenían poder político? No, no tenían ningún tipo de poder político. Eso es lo que hacía que se sintieran en desventaja, pero que tenían mucho poder económico. Es decir, encontramos a banqueros que les dejaban dinero a los reyes para que hicieran sus guerras. Fijaros la diferencia de capital que tenía, ¿vale? Pero claro, evidentemente eso no tenían mucha posibilidad de financiar a un rey o a un papa, pero no podían ellos gastárselo, hacer lo que ellos quisieran con ese capital y mandaban en la forma que ellos querían hacerlo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos despedimos, voy a intentar colgar esta grabación, ¿vale? A ver si no tenemos ningún problema y puede ser por esta vez.